Hola, buenos días a todos. Siguiendo con los agradecimientos de la mañana, yo quiero agradecer lo primero a vosotros vuestro interés y que hayáis venido a estas jornadas, que me parecen muy enriquecedoras, sobre todo cuando se junta gente de diferentes especialidades. Y también, por supuesto, agradecer a Carolina y a Noa la confianza depositada en mí, sobre todo para hablar de un tema del cual no me considero para nada especialista. En este sentido, mi papel aquí es más como representación del servicio al que ahora mismo tengo la suerte de pertenecer. Es un servicio que, bueno, la mayoría ya conocéis, está formado en la actualidad por 9 conservadoras restauradoras, una técnico de museos y yo misma. Y yo siempre digo que trabajar en el IPC es un privilegio para los que somos conservadores restauradores, porque además contamos con el apoyo de compañeros de otras especialidades. Y eso enriquece muchísimo nuestro trabajo y el ejemplo máximo son estas jornadas. Aparte de contar con el apoyo, por lo tanto, de conservadores y restauradores de otras especialidades, también tenemos la suerte de contar con el apoyo del Servicio de Laboratorios y Estudios Físicos, cuyo equipo es enormemente valioso en nuestro trabajo porque nos ayuda a corroborar información sobre los materiales con los que trabajamos y, en ese sentido, poder discernir mejor cuáles son las pautas de las intervenciones que vamos a seguir. Pero, bueno, aparte del equipo actual, también voy a hablar en nombre de todas aquellas personas que han pasado por el Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica del IPC y que ya no están y que en muchas ocasiones algunas de ellas y algunos de ellos han trabajado con papel hispanoárabe. En este sentido, me vais a permitir que hoy haga una mención muy especial a 2 de estas compañeras que han fallecido hace poco. La primera de ellas es Carmen Hidalgo, quien fue jefa de servicio durante 13 años y cuya labor y papel activo en la Asociación Hispana de Historiadores del Papel ha favorecido que el papel hispanoárabe en concreto haya sido objeto de estudio desde un punto de vista multidisciplinar por investigadores que ellos sí realmente son especialistas en esta materia, no como yo. Y en este sentido os animo a leer pues, casi todas las actas del Congreso bianual que se celebra de esta asociación. Recoge artículos sobre este tipo de papel y, muy en concreto, se celebró un congreso en 2009 en Sátiva que fue un monográfico sobre el papel hispanoárabe, que a cualquiera que estéis interesados pues, os recomiendo. Por otro lado, también quería destacar la labor de nuestra querida compañera Ana Jiménez, quien trabajó como especialista en documentos manuscritos en nuestro servicio y dedicó muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de investigación y mucho mimo, que es como ella solamente sabía hacer las cosas, en concreto al papel hispanoárabe, del cual mostraba auténtica devoción. Para nosotros, ella fue un referente en la manera de definir su morfología y también en el camino para abordar sus tratamientos. Pero bueno, pasando ya a la materia que hoy nos trae aquí y teniendo en cuenta que no solamente estamos gente de la especialidad de documento gráfico, pues vamos a hacer un poco de repaso muy breve sobre la historia del origen del papel. En este sentido, nos tenemos que remontar a China, que es donde se sitúa el origen de este soporte. Aquí nos encontramos el origen del papel y, aunque aún han aparecido restos anteriores a la fecha concreta en la que oficialmente se dice que se descubre el papel, que es el año 105, en restos arqueológicos aparecen fragmentos de lo que podríamos llamar protopapel o un soporte similar a lo que luego es el soporte en papel. La fecha, como digo, es el año 105 y está atribuida al oficial Tai Lun en el año 105 de nuestra era. A grandes rasgos, la conformación de la hoja del papel en sus inicios va a consistir en estas fases. Primero, la elaboración de la pasta.
a partir de una disgregación de materia prima, que en este primer estado va a ser una materia, en este primer estado de su fabricación y concretamente en China, esta materia prima va a ser principalmente fibras vegetales muy ricas en celulosa. En China, concretamente, el bambú y la morera son a las que más se recurría. Estas fibras se colocaban en agua y se mezclaban hasta conseguir una pasta homogénea. Este sería su ilustración, que va a dar lugar a una suspensión de fibras en agua. Esta suspensión se filtraba a través de una rejilla, que es este elemento que veis aquí, que para los que no seáis de la especialidad de papel, quedaros con el nombre de que es lo que nosotros denominamos una formadora, tamiz o formadora, porque más adelante hablaremos de ello. Y entonces, cuando filtrábamos esta suspensión de fibras de agua a través de esta formadora o tamiz, las fibras se depositaban, el agua caía a través de los orificios y esta suspensión se secaba y las fibras se iban uniendo entre sí, que después de un encolado, alisado y secado acabaría formándose una hoja fina y compacta que sería el papel. El método de fabricación de papel, tal y como hemos visto que surge en China, es un proceso relativamente sencillo que además se va a mantener igual a grandes rasgos desde su origen hasta su mecanización en el siglo XIX. Sin embargo, va a haber ciertos cambios en las materias primas o en el proceso, en la maquinaria que interviene en el proceso de producción, que va a dar lugar a diferentes calidades o diferentes tipos de papel, entre las que nos podríamos encontrar el papel hispano-árabe. Pero ¿cómo y cuándo llegamos a este papel hispano-árabe? Si aceptamos, como hemos dicho, que el año 105 sería el nacimiento de lo que hoy denominamos papel en China, pasarán unos 500 años antes de que este invento, digamos, el invento de este soporte, traspase sus fronteras. Será en el siglo VII cuando ya se sepa el método de fabricación en Japón y Corea, y a mediados del siglo VIII cuando pase a Asia Central. Aquí será cuando a mediados de este siglo los árabes ocupen Samarcanda y entonces conozcan el procedimiento de fabricación del papel y en la política expansionista árabe llevarán el proceso de fabricación del papel al resto, a Europa, con dos focos principales, sobre todo la península ibérica, pero también por la península itálica. Y ya desde ahí el proceso pasará al resto de Occidente. La primera referencia de la fabricación de papel en toda Europa está fechada en 1150, cuando Sátiva aparece como la primera ciudad europea con molino papelero. Así lo recoge el geógrafo árabe El Idrisi, quien dice: «Sátiva es una bonita villa con castillos donde se fabrica papel como no puede hallarse en sitio alguno, desde donde se exporta a Oriente y Occidente. La excelencia de este papel será evocada más tarde por el geógrafo Yakut, quien en el siglo XIII, en 1225, reitera que el mejor papel se fabrica en Sátiva, desde donde se exporta al resto del Islam español». Las evidencias, por lo tanto, parecen confirmar el predominio de una producción setavense de Sátiva, y el volumen de las exportaciones no admiten dudas, llegando incluso a enviarse papel a Sicilia durante todo el siglo XIII, a partir de la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. Será curioso que 200 años después este flujo sea en sentido contrario, como luego vamos a ver. Por su parte, en la península ibérica, este papel también se va a extender por todos los reinos cristianos, empleándose en la administración tanto de la Corona de Castilla como en la de Aragón, y los autores han empleado a lo largo de la historiografía diferentes términos para referirse a este primer tipo de papel que se hace en la península ibérica, desde árabe occidental, papel toledano, papel hispano-árabe. En definitiva, hacían referencia a un papel que sería el fabricado en la península ibérica entre los siglos XIII al XV, siguiendo las técnicas de los árabes.
No obstante, va a tener algunas características propias que le van a conferir una categoría única dentro del papel artesano o el papel de tina o incluso dentro del propio papel árabe. ¿Cuáles van a ser estas características? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que remarcar que nos encontramos ya con un papel de trapos. Como hemos dicho, en el origen del papel en China, ellos recurrían como materia prima para elaborar la pasta papelera a fibras vegetales ricas en celulosa. Sin embargo, según Joseph von Karabasek en su clásico estudio sobre el papel árabe en 1887, ya recoge cómo los persas van a ser los primeros que van a empezar a sustituir las fibras vegetales por trapos viejos. Y cómo luego los árabes van a recoger esta tradición y van a ser los que lo van a extender por el resto de Occidente. A partir, por lo tanto, de la producción árabe de papel, el papel en Occidente va a empezar a fabricarse siguiendo, tomando como materia prima trapos viejos. En esta composición, por lo tanto, esto va a dar lugar a un papel cuya composición va a ser principalmente de lino y con una cantidad variable de cáñamo. Esta modificación se hará, como decimos, extensiva a todo Occidente. Aquí, como veis, tenemos un documento del siglo XIII de la Catedral de Salamanca, donde, gracias a los trabajos de nuestros compañeros de laboratorios, podemos confirmar que, efectivamente, tenemos con el reactivo Hedberg una visión en la que se puede comprobar que las fibras son de lino cáñamo, pero, como ha explicado muy bien Susana, no podríamos diferenciar si son lino o cáñamo. Entonces, recurren a lo que Susana ha explicado, que es el reactivo Schweitzer, en el cual se abre la fibra y se pone de manifiesto cómo la apertura de este canal es más característico del lino que del cáñamo. Por lo tanto, vemos cómo la composición es predominantemente lino. Como rasgos más diferenciadores nos vamos a encontrar también que son hojas con un grosor considerable y además con un grosor ciertamente irregular. Pero una de las características más peculiares de este papel hispanoárabe y además incluso perceptible a simple vista, sin necesidad de análisis, es que está compuesta por una pasta con un triturado muy deficiente, lo que va a dar lugar a que tenga abundantes hebras de hilo sin desfibrar, que sean, como veis aquí, visibles, incluso que se salen de la propia superficie de la hoja. Con visión de pocos aumentos podemos ver y se hace perceptible incluso la torsión de estos hilos. ¿Veis? O incluso, como la fotografía que ha puesto antes Carolina, porque es que es bastante impactante, la verdad, es la foto de este papel hispanoárabe, cómo con pocos aumentos también se hace perceptible la trama y la urdimbre del tejido, en este caso, que ha conformado la formación del papel. Investigadores como Joan Alonso Llorca apunta que esto es propio de un proceso artesanal doméstico y que puede tener como causa el origen musulmán de estos artesanos papeleros, los cuales, ante conflictos sociales, se desplazaban y por ese motivo, ellos recurrían a una producción sin instalaciones o maquinarias demasiado complejas que pudieran portar en esos traslados que iban haciendo. Junto a estos restos de hebras de hilo, también es no muy frecuente, pero sí con relativa frecuencia, que nos encontremos hebras de hilo de color. En los documentos que yo he podido consultar restaurados
en nuestro servicio con este tipo de papel, todos los restos son de color azul. No obstante, hay apuntes de otros conservadores restauradores, como Carmen Sistach, que ha trabajado muchos años en la Corona de Aragón, donde sí que ella señala que, si bien es evidente que el azul es el hilo de color más presente en estos papeles, también a veces aparece hebras de color rojo o verde. Ella misma también interpreta esta presencia de hebras de hilos de colores como trapos de color que posiblemente se han triturado junto a los trapos sin teñir por un error en el proceso inicial de la selección de trapos. Aquí veis en este documento de la Catedral de Salamanca, que hemos visto anteriormente, la hebra que parece que está hasta señalando la palabra, pero no, es un hilo de hebra azul que conforma parte de la estructura interna de la propia hoja. Otra característica muy habitual de estos papeles, que denominamos hispanoárabes, es esta marca en forma de peine o de zigzag, también presente solo en algunas de las hojas, no en todas. Pasa un poco como con lo de las hebras de color, de hilos de colores. Esta marca causa transparencia a la vez que relieve, lo cual indica que es necesario cierto desplazamiento de la pulpa y que, por lo tanto, se realiza cuando la hoja de papel todavía no está completamente seca. Se encuentra, como podéis ver, con respecto a esta, de diferentes anchuras y formas, no siempre no son idénticas, y se ha especulado mucho acerca de su significado. Se ha comparado con filigranas, se ha interpretado como una imitación de las marcas que hacían los pergamineros medievales en las pieles, y se ha apuntado también a que fuese un procedimiento para facilitar el plegado o el recuento de hojas. Y una de las últimas teorías que yo he leído es que sirviesen como identificador de papel defectuoso, ya que en algunas de las hojas que aparecen estas marcas tienen presencia de defectos propios de la propia fabricación de la hoja, como pudieran ser manchas, restos de paja, pliegues o incluso disminución del formato. También esta teoría la apoya el que hay grupos documentales que utilizan estas hojas con la marca en zigzag no para escribir texto en ellas, sino para recubrir cuadernillos. Otra característica que va a presentar el papel hispanoárabe es el encolado vegetal. En este caso está manteniendo un encolado que es de las producciones que le preceden, es decir, del papel, por supuesto, árabe, del que forma parte, pero también del oriental, de la manera de producción del papel que se había hecho hasta ahora en todo Oriente. Pues lo mismo, gracias a los compañeros de análisis hemos podido verificar que efectivamente hay un claro predominio en estos papeles de almidones vegetales, aunque poco a poco vamos a ir viendo cómo van introduciendo colas animales, porque al final en Occidente la cola animal va a ser la cola que se va a utilizar para el apresto del papel, a diferencia del papel oriental, árabe y, en consecuencia, también nuestro hispanoárabe, que, como vamos a ver, es un papel que tiene unas características muy claras, pero que, según avanzamos en el tiempo, va a empezar a introducirse características nuevas que ya no le son tan propias, sino del papel de factura italiana, que es el que luego va a predominar en todo Occidente. El satinado de la superficie, que es perceptible con luz rasante y que se consigue a través del bruñido, es también característico de estos papeles y viene de su herencia de papel árabe. Y al trasluz podemos diferenciar las características relacionadas con la verjura. Es una verjura que presenta, es una verjura muy regular, con puntizones gruesos en general y corondeles descensados, y cuya distancia entre espacios es bastante irregular, y
nuestra compañera, por ejemplo, Ana Jiménez, planteaba, apoyándose en los trabajos de Jean Irigoyen y Balsi Subirá, cómo este tipo de verjura podía estar relacionada con el paso de la formadora. ¿Os acordáis cuando os he comentado que el tamiz o la rejilla sobre la que se deposita la pulpa es la formadora? Bueno, pues bien, esa formadora hay distintos tipos. Partimos de una formadora, la más sencilla, que sería como con un soporte textil, a una formadora flexible hecha con crin de caballo o hilos de cáñamo, a finalmente una formadora que llamamos fija, donde la estructura del bastidor ya es mucho más recia y tenemos ya alambres. En ella, en este papel, la verjura marca. Hay diferencias dependiendo de los papeles hispanoárabes y estos autores apuntan que puedan deberse a la transición que está habiendo justo en ese momento entre unas formadoras y otras. En esta podemos ver, yo creo que bastante claro, el tema de los corondeles descensados. Aquí veis cómo está absolutamente deformado el corondel. Y luego también en esta hoja se aprecia bastante bien el deficiente triturado de la pasta, que hemos visto que es una de las características muy típicas de este papel. Sin embargo, como ya os he adelantado, según vamos avanzando en el tiempo, los investigadores plantean la fecha de 1350, que bueno, esto es muy relativo, el marcar fecha sabemos que bueno, es algo aproximado, pero sí que es verdad que según van acercándose el siglo XV, el predominio de la manera de producción de papel en Italia va a ser cada vez más importante, se va a desarrollar cada vez más su manera de producir papel, en detrimento de esta forma de producir papel de característica hispanoárabe, de carácter como más doméstico. En ese sentido, nos vamos a encontrar cada vez que nos acercamos hacia el siglo XV papeles que, además de las características propias del papel hispanoárabe, ya presenten otras del papel italiano, como por ejemplo es la presencia de filigranas. Las filigranas en estos papeles son todavía bastante sencillas y rudimentarias, pero como vemos en este documento, que es un documento por el triturado de la pasta y por el tipo de verjura que podríamos denominar hispanoárabe, pero sin embargo la presencia del encolado animal ya es más importante, tiene un porcentaje mayor y además presenta una filigrana bastante sencilla, pero la presenta. De hecho, hay un documento que restaura Ana Jiménez hace mucho tiempo en nuestro servicio, que es muy interesante, que es la Crónica Troyana de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en el cual es un documento especialmente interesante, porque es un documento que presenta la Crónica Troyana en castellano, pero ha sido a lo largo del tiempo, incluso de su propia creación, fue mutilado y reescrito, y entonces presenta parte en pergamino y añadidos luego de parte en papel. Pero es que además esta parte del cuerpo que es de papel, Ana Jiménez identifica claramente cómo hay unos cuadernillos que tienen una tipología muy clara de papel hispanoárabe, como sería esta parte que veis aquí, donde, como podéis ver, la pasta está perfectamente triturada, la hoja es más fina de lo que suele ser el papel hispanoárabe, tiene una verjura muy definida, muy marcada y muy regular, y una filigrana ya con cierta complejidad. Pero, sin embargo, el último de los cuadernillos de esta obra presenta características del papel hispanoárabe. Aquí, al trasluz, podéis ver la diferencia entre un papel y otro, en el que se aprecia, creo que podéis apreciar cómo la pasta presenta restos de hebras de hilo, cómo la verjura no está tan definida. Aquí, por ejemplo, ni siquiera al trasluz, simplemente a simple vista, vemos una hoja de la que ella denomina papel de factura italiana y el último cuadernillo que ella engloba como de características hispanoárabes, pues se ve perfectamente
aquí restos de hilo. Ella ve que es un papel que además se ha deteriorado más que el de factura italiana porque está más esfoliado, los bordes están bastante más dañados. E incluso con aumentos, con unos pocos aumentos, podemos apreciar los hilos que veíamos a simple vista e incluso hebras de hilo de color. Por lo tanto, pues es un ejemplar, segunda mitad del siglo XIV, como decimos. Según nos vamos acercando al siglo XV, ya esta convivencia y además cómo el papel hispanoárabe va ganando la, digamos, el papel de producción italiana va ganando la batalla a la forma de producir propia de la península ibérica, es absolutamente evidente, y ese flujo en el que si en el siglo XIII era Sátiva quien exportaba papel hacia otros territorios de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, ahora va a ser en sentido contrario. Va a ser cuando empecemos a recibir papel desde la península ibérica, desde la península itálica, y no solamente eso, sino que incluso se van a asentar genoveses en las afueras de Valencia y van a poner molinos papeleros que ya tengan toda la maquinaria y la manera de producción propia del papel italiano, que es el que va a acabar imponiéndose en todo Occidente. Bueno, como habéis visto, toda mi intervención está basada en trabajos, como os he dicho, de mis compañeros de servicio. De hecho, no tengo el mérito ni del título, porque el título me lo planteó Carolina, y cuando me dijo lo de retazos de la historia me pareció que era muy apropiado y que definía muy bien lo que es el papel hispanoárabe, porque no deja de ser eso, deja de ser trozos de tejido en el que hemos escrito nuestra historia. Y en ese sentido, pues simplemente animaros a que su conservación nos permita seguir manteniendo nuestra memoria colectiva. Muchas gracias.